buenas tardes. Desde el plató central de Mírame Televisión en Fuerteventura, como saben, continuamos haciendo seguimiento a la campaña y al itinerario y recorrido que durante la mañana, la tarde y la noche están realizando los diferentes partidos políticos de la isla. 48 horas restan de una jornada de reflexión que se anticipa que va a ser, bueno, pues yo creo que eso, muy relacionada con acumular todas estas ideas, todas estas propuestas que estamos encajando a través de Mírame Televisión y de Onda Fuerteventura. Hoy la Isla Majorera recibía la visita de Ana Oramas y han sido los líderes de la formación nacionalista quienes la han acompañado al itinerario, reuniones y encuentros. Ana Oramas, bienvenida. Hola Nuria, nos vemos después de las elecciones generales. Felicidades. Y bueno, feliz, o sea que casi 100.000 votos más, 2 diputadas, nos quedamos a muy poquito del tercero. Y bueno, ayer estuve justo en la constitución de ese congreso, terrible la imagen, ¿no? Sobre todo de falta de respeto a los ciudadanos, ¿no? Pero con mucha ilusión, Guadalupe González Taño y yo, de defender los intereses de todos los canarios. Se abren perspectivas muy buenas porque los 2 votos van a ser decisivos en la política nacional. Y tú sabes que el voto de los diputados de Coalición Canaria, que puedo hablar otra vez en plural, pues van hasta el servicio de los canarios y sobre todo para recuperar todas esas inversiones y planes de empleo que son tan importantes para esta tierra. Cuéntenos, usted que estuvo en primera línea ayer en el Congreso de los Diputados. Yo sé que será una pregunta que seguramente harán muchos medios de comunicación, pero a nosotros nos ha llegado muy filtrado sobre la polémica que allí, bueno, pues tuvo lugar. ¿Fue tal como nos lo han contado los medios nacionales? ¿Fue peor? Bueno, hoy he estado interviniendo desde Fuerteventura, he intervenido en los informativos de Antena 3 de Radio Nacional, me ha llamado el periódico El País, El Mundo. Y ha habido una confusión. Yo fui la única testigo, como en la película, del primer encuentro de Junqueras con Pedro Sánchez, porque o sea, los diputados íbamos a votar pasando por delante del gobierno, Junqueras ya había votado, y entonces al saludar a Pedro Sánchez me paraliza a mí, y entonces estábamos Pedro Sánchez, Junqueras y yo. Y en ese momento no hubo diálogo, sino fue Junqueras el que se dirigió a Sánchez, le dijo presidente y le tendió la mano, y Pedro Sánchez le dio la mano. Y entonces, como hubieron 5 votaciones, en el otro, como media hora, 1 hora después, cuando ya Meritxell Batet, había acabado la votación de Meritxell Batet, Rufián, el diputado de Esquerra, con Junqueras, subió por la escalera que sube hacia el Grupo Socialista a felicitar a Meritxell Batet, porque cuando acabara el pleno, a los que eran los presos, pues se los iba a llevar la policía. Y entonces subieron por la escalerilla y en ese momento parece ser que fue cuando hubo esa conversación que el PSOE da una versión y el PP da otra de lo que se quiso decir, ¿no? Y que parece que algunos medios de comunicación han denunciado que se vete esa imagen precisamente. No, la imagen está. Lo único que pasa que lo que no parece lógico es que dentro del hemiciclo, lo que se llama la imagen a todas las televisiones es institucional. Y yo creo que la noticia estaba donde estaba, ¿no? Y en determinado momento había medios que te querían esa imagen y se amenazó con que si la publicaban o no la publicaban. Yo creo que eso tiene que cambiar, porque una de dos, o los propios medios hacen su realización, estamos en una televisión, ¿no? La noticia era el encuentro ese de Pedro Sánchez y que se dijeron. Al final se ha sabido lo que dijeron, ¿no? La interpretación de saber decirle, parece ser que Junqueras le dijo, siento que mi saludo te pueda perjudicar, y el otro dijo, no te preocupes. Pedro Sánchez, el PP ha querido interpretar de no te preocupes por lo de la cárcel, que todo va a salir bien. Ya, eso no lo veo. Y hay mucha literatura, ¿no? Que Junqueras también le dijo, tenemos que hablar, y Pedro Sánchez con mucho tal le dijo, ya veremos. Entonces, no pasa nada. Yo lo que a mí como ciudadana, como político, lo que me parece bochornoso es que se den patadas en el suelo, se den puñetazos sobre la mesa, se chille, se insulte, porque los ciudadanos merecen un respeto, ¿no? Y entonces esa patalea como si fuera una guardería, el ir corriendo a quitar el asiento de donde se sentaba históricamente en el Parlamento del PSOE, yo me senté primero, los de Vox detrás del presidente del gobierno, quitándose los asientos. Yo creo que los ciudadanos, y hay que darse cuenta en el sitio donde estás, ¿no? Y la solemnidad del acto, ¿no? Y tú puedes pensar todo lo contrario que una persona de Bildu o de Esquerra,
pero creo que tenemos que guardar las formas, la educación y el respeto. Bueno, se ha constituido ese congreso, ya están las dos diputadas, en este caso nacionalistas, sentadas en sus asientos y con esa felicitación y ese ánimo exultante es con el que llega a Fuerteventura a arropar a los candidatos. Manolo Miranda, por cierto, muy buenas tardes. Lola García, también la candidata al Cabildo. Y Mario Cabrera, buenas tardes, gracias por participar en este espacio, contagiándose también de la alegría, ¿no?, y del triunfo. En 48 horas sabremos cuál será el resultado. Pero, Ani, antes que nada, desde el Congreso de los Diputados hasta aquí, seguramente en ese avión ha dado tiempo a pensar cuál podría ser el balance electoral de Coalición Canaria también en la isla de Fuerteventura, en Canarias, este próximo domingo. Haciendo una especie de totum revolutum de las encuestas que se están publicando en los últimos días. ¿Qué puede pasar? Mira, en Canarias las encuestas no son reales porque no es lo mismo una zona turística que una zona rural. No es lo mismo una zona urbana que un pueblo. No es lo mismo en La Palma que en eso. Y las grandes empresas que hacen las encuestas hacen 300, 400 encuestas. Aquí en Fuerteventura es distinto que tú preguntes en Puerto del Rosario a que preguntes en Corralejo. Porque el origen de las personas, la edad de las personas, la profesión de las personas es totalmente distinto. Y nosotros tenemos 5 urnas, se va a elegir al ayuntamiento, al cabildo, al gobierno, al parlamento, eso, y a las elecciones europeas. Fernando Clavijo tiene una cosa que dice que la única que sabe explicar bien lo de las 5 urnas soy yo. Sí, pues vamos a aprovechar que está hoy en nuestro plató. Sí, que tú coges los 5 sobres de Coalición Canaria, coges tu carnet de identidad, vas a la presidenta de la mesa y le dices, mire, aquí tengo los 5 sobres, métanlos usted en la urna que le corresponda. Y déjeme vivir. Y si a alguno no le gusta, alguno de los candidatos de Coalición Canaria, pues lleve 4 sobres en vez de 5 y no pasa nada. ¿Tú me entiendes? Pero yo creo que nos jugamos muchísimo el próximo domingo. Y después no nos podemos quejar, y cuando la gente dice todos son iguales, todos no somos iguales. Y segundo, cuando te quedas en casa estás votando, porque con la ley que hay en España, que se llama la Ley de ON, el que se queda votando, vota al que gana. Y además después no te quejes. Es un apoyo indirecto, es un apoyo indirecto. Pero luego. Sí nos jugamos mucho, y además lo que sí creo es que se ha definido mucho en las últimas horas las alternativas. Las alternativas porque, bueno, ya el Partido Socialista, Podemos y Nueva Canarias han dicho que su objetivo en este momento es gobernar ellos 3 juntos y que si suman van a echar a Coalición Canaria de las instituciones donde está. Ciudadanos ha dicho que en ningún caso va a apoyar ningún gobierno de Coalición Canaria. Entonces yo lo que le digo a los canarios y a la gente de Fuerteventura es, primero, los que votaron a Ciudadanos o se están planteando votar a Ciudadanos, que sepan que si votan a Ciudadanos están votando en Canarias un gobierno del PSOE con Podemos o del Podemos con PSOE, con las políticas que Podemos plantea, que está en su programa y que desde luego en Canarias sabemos lo que fue Venezuela y lo que es, y donde además pues tienen una política fiscal y sobre todo de impuestos importante. Y desde luego que no creen en el desarrollo ni en el régimen económico y fiscal, que votaron en contra, ni que haya una fiscalidad distinta en Canarias, que quieren implantar otra vez el impuesto de sucesiones y donaciones que quitó Fernando Clavijo y Coalición Canaria cuando llegó al gobierno, y ese impuesto de sucesiones es el que permite que en Canarias no pase lo que pasaba en Andalucía, lo que pasa en Aragón, que es que tú heredas la casa de tus padres y no te la puedes quedar, que la tienes que vender porque el 40% se lo lleva la hacienda autonómica. Nosotros aquí, gracias a Dios, no lo tenemos. Y ellos dicen que lo van a poner, y van a poner una tasa turística, y Podemos plantea que a partir de 2 pisos se te pueda expropiar o se te pueda obligar a ponerlo en alquiler, y bueno, y que el impuesto de sociedades del Partido Socialista cree que el diferencial fiscal con Canarias se tiene que acabar y que tiene que ser el 15% incluso para las pequeñas y medianas empresas, y la gente tiene que saber eso, ¿no? Y sobre todo que las administraciones, y ya termino, yo he sido alcaldesa 11 años, yo creo que necesitamos unos ayuntamientos y unos cabildos que después de las elecciones se quite la política, que no sea una jaula de grillos, que no sean 4 o 5 partidos gobernando, sino que se dediquen a trabajar, a planificar, a sacar los expedientes, gente preparada,
gente con ganas, que no lleve no sé cuántos años, sino que gente que venga con todo su impulso, con lo que es la formación del siglo XXI. Yo creo que nuestro proyecto político ha hecho un esfuerzo de renovación muy importante, hemos renovado el 90% de casi todas las listas en Canarias. Tenemos un presidente joven como Fernando Clavijo, tenemos a Lola, que es una mujer con experiencia parlamentaria, muy cercana, que ha sido directora de colegio para presidenta del Cabildo, con una gran sensibilidad social. Ella ha tenido un papel muy importante en la aprobación de las leyes que hemos sacado en esta legislatura en materia social. Y después, desde luego, tenemos un candidato a Arrecife, a Manolo Miranda. A Puerto del Rosario. A Puerto del Rosario, perdón, que desde luego es una persona acostumbrada a desbloquear la administración, a sacar expedientes, porque en un ayuntamiento tienes que tener los proyectos, tienes que tener la ejecución, tienes que adjudicarlos, tienes que hacer seguimiento de las obras y sobre todo somos un equipo. Y al final lo que no puede pasar es que por mucho que el gobierno quiera ayudar en Fuerteventura a determinados ayuntamientos, que haya una política sectaria por un cabildo, no. Estamos en Madrid consiguiendo dinero para Canarias, con un gobierno de Canarias implicado en el modelo de desarrollo de Fuerteventura, con un cabildo que está trabajando con ese gobierno de Canarias y con una capital como es Puerto del Rosario, que necesita ese impulso y no quedarse atrás. Bueno, hoy ha tenido un encuentro en la Cámara de Comercio, Manolo Miranda, ha sido con los empresarios de norte a sur de la isla de Fuerteventura. Se han acercado, han propuesto las medidas que llevan en su programa. ¿Cómo podría resumirlas de una manera breve? Bueno, lo que intentamos es sobre todo demostrar al empresariado la necesidad de trabajar conjuntamente las distintas administraciones. Vimos también y manifestamos los peligros que conlleva el tener unas mayorías de gobierno con múltiples partidos. Se manifestó la dificultad que va a ser el gobernar si no hay mayorías fuertes y potentes a partir del 26 de mayo. Y bueno, también expusimos cuáles eran las políticas que nosotros consideramos, hablamos de generalidades, pero sí hablamos de territorio, hablamos de modelo energético, hablamos en materia impositiva, hablamos de los propios ayuntamientos, la necesidad de mejorar la infraestructura del ayuntamiento, de la administración para dar mejores servicios a los ciudadanos. En fin, se abordaron muchísimos temas que eran preocupación de la generalidad de los empresarios, pero también abordamos cuestiones muy específicas en materia portuaria, en materia de impuestos, en fin, se habló de todo. Ani Oramas pues hizo una exposición a nivel general, a nivel del Estado, de las bondades que puede ofrecer Coalición Canaria como fuerza política a nivel nacional para poder solucionar los problemas de Canarias, y en concreto de Fuerteventura y Puerto del Rosario. Y creo que todos, Mario, Lola, pues hicimos una exposición de cuáles son nuestros planteamientos para desbloquear y solucionar los problemas de Fuerteventura. Básicamente fue en ese sentido la reunión, y creo que, bueno, que dijimos muchas cosas, aportamos muchas soluciones, también recibimos feedback, también nos dijeron cosas que teníamos que desarrollar. Por ejemplo, En fin, mira, hay un tema, perdóname que sí, que nos plantearon y a mí me produjo curiosidad, porque muchas veces la gente dice, estatuto y REF no me interesa o no sé lo que es. Y mira que he tenido reuniones empresariales por toda Canarias, pero me produjo curiosidad que en Fuerteventura absolutamente todos los empresarios de la Cámara de Comercio, la pregunta que me reiteraron 3 veces son, si el estatuto se aprobó en noviembre y está que la competencia de costas tiene que ser compartida con la comunidad autónoma, ¿cuándo Canarias va a tener la competencia de costas? Los puntos de inspección fronteriza y de control sanitario de puertos y aeropuertos, y el tema del control medioambiental también de nuestras aguas que rodean las islas. ¿Por qué? Porque tienen empresarios que tienen parados proyectos, infraestructuras de zonas de costas que están paralizadas. Y le dije, pues mira, en el mes de enero Fernando Clavijo mandó al gobierno socialista de Pedro Sánchez la solicitud de la comisión mixta para ya firmar el traspaso a Canarias de las competencias de costas y las nuevas competencias, y Pedro Sánchez ni ha contestado. Entonces, pues por ejemplo, a mí me sorprendió que para Fuerteventura no solo el convenio de las obras de costa y el plan de infraestructura turística, sino también las propias competencias en materia de costa y materia medioambiental, que son tan importantes para desbloquear proyectos turísticos, de avenidas, de playas y de todo eso, ¿no? Claro, será porque tenemos una industria muy ligada al litoral y una industria fallida que fue esa conexión con Tarfaya, Mario.
Muchos empresarios estaban allí. Son muchas de las preocupaciones que tiene y el empresariado, y le transmitíamos, una de las preocupaciones es qué va a pasar a partir del 26, y ahí le decíamos lo que estaba comentando ahora Manolo, nosotros somos un equipo, lo que decía Ani, somos un equipo, pocos partidos pueden venir y presentar, oye, es que sabemos trabajar en equipo, no solo en el ayuntamiento, en el cabildo o en el gobierno de Canarias, sino en equipo como institucional. Volvemos a jugar un papel importante en Madrid. Tenemos dos diputadas peleonas que saben defender los intereses de Canarias, y eso es un tema interesante. Cuando decía Ani ahora el tema de Costa, en este medio han estado los trabajadores y trabajadoras del Oliva Beach preocupados porque llevan un año esperando para que Costas autorice a Río a hacer una inversión de más de 9 millones de euros, es decir, 420 puestos de trabajo de familias que hay ahí, y tenemos que seguir mirando a Madrid para que un funcionario decida, ¿no? O la playa del Castillo que vuelva a tener problemas, o los paseos marítimos, es decir, eso lo podemos defender nosotros. Y sabemos trabajar en equipo, por eso tenemos equipo en el ayuntamiento, pero tenemos equipo dentro de Coalición Canaria para defender cada uno de los temas. Y uno de los temas importantes es el tema de la comunicación, salió el tema de puertos. Evidentemente, puertos del Estado tiene una estructura arcaica, que es una estructura provincial donde no tenemos capacidad de decisión ni Lanzarote ni Fuerteventura, y que tendremos que empezar a cambiar. No es posible que sigamos pagando el coste de la doble insularidad cuando ya hay herramientas que lo amortizan. Evidentemente ese tema salió. Pero un tema que le preocupaba y que trasladábamos es, que Manolo acaba de apuntar también, somos capaces de generar estabilidad en municipios como este, que hay 12, 13 partidos, o en un gobierno insular donde no hay menos de una decena de partidos pequeños. Bueno, esas son las reglas del juego, la democracia, pero si alguien puede decir que somos capaces de tener un pacto estable en caso de no tener las mayorías, hoy es Coalición Canaria, y eso también es una garantía para el desarrollo, para poder invertir, para poder planificar, y en el tiempo que da una legislatura poder marcar las pautas que nos están demandando la ciudadanía en general, ¿no? Una de las cosas que más hemos escuchado, todos han formado parte de nuestros debates, no así el del Parlamento porque no se ha hecho en esta ocasión, es la situación de las oficinas técnicas, Manolo. Cuando hablamos de desarrollo, la situación que atraviesan de norte a sur de Fuerteventura, el atasco de las oficinas técnicas, el personal que parece que no está muy motivado, la falta de recursos o de convenios con el Colegio de Arquitectos, una figura que ya empezó en la península y que parece que ha tardado mucho en llegar hasta la isla de Fuerteventura. ¿Cómo conseguir que esas obras, esa economía se acelere, esos convenios salgan adelante si tenemos el pilar totalmente atascado? Bueno, todos sabemos cómo ha funcionado la Administración después de las últimas restricciones que aplicó el Partido Popular en la época de Mariano Rajoy y de Montoro. No se nos permitió seguir incrementando las plantillas, tenemos unas plantillas bastante antiguas con un número de efectivos muy limitado. También se nos aplicó la regla del gasto. La regla del gasto significa que no puedes hacer más inversión, no puedes gastar más dinero, sobre todo si es gasto corriente, con respecto al presupuesto anterior, y eso ha ido limitando la capacidad de funcionamiento de las propias administraciones. Incluso las oficinas técnicas, donde de alguna forma se desenvuelve todo lo que es el tejido que desarrolla los planes, el plan general, pues está muy limitado. Está limitado de una manera muy importante, no solamente por la falta de efectivos, y nosotros planteamos, según entremos en el ayuntamiento, el poder abrir una oferta pública que pueda cubrir esas plazas, sino también por el temor que se ha instalado en los propios funcionarios en cuanto a la emisión de informes referidos a planeamiento. Ahí va a haber que hacer mucha formación, dar mucha confianza para que los funcionarios vuelvan a no ser tan restrictivos a la hora de emitir esos informes que a veces te imposibilitan que se desarrollen planes o que, por ejemplo, se hagan infraestructuras. Por lo tanto, hay que hacer una inversión en personal, va a haber que hacer también una formación del personal, darle confianza al personal, y sobre todo una cosa que hemos manifestado y lo hemos dicho aquí muchas veces, que hay un liderazgo político desde el ayuntamiento, cosa que en la actualidad parece ser que así no existe, mucha división de concejalías, no hay una línea a seguir, y eso es lo que queremos desde Coalición Canaria, y en este caso mi persona, desde el próximo lunes, pues instaurar en el Ayuntamiento de Puerto del Rosario. Bueno, y si hablamos de oficina técnica, hablamos de planes generales, y si hablamos de planes generales, hablamos de PIOF, que termina una legislatura que no se ha aprobado. ¿Forma parte de las prioridades de Lola García como presidenta del Cabildo? Hombre, eso es fundamental para las políticas del Cabildo, pero para las políticas también de la isla, si queremos definir un modelo claro para la isla y darle seguridad a esas empresas y demás.
Yo explicaba el otro día en el debate precisamente, nosotros teníamos un PIOF prácticamente consensuado con el Partido Socialista, era el PIOF que se hizo precisamente con Manolo Miranda y con Ornella Chacón en la legislatura 2011-2015, y faltaba adaptarlo a la nueva normativa, a los cambios legislativos que ha habido. Nosotros tenemos un PIOF claro. Antes me preguntaban, no, la candidata dice que no quiere más construcciones. No, vamos a ver, o no quiere más. Lo que yo he dicho es que no podemos llenar la isla, toda la costa de la isla de hoteles. Tenemos que hacer un crecimiento inteligente y sostenible y rehabilitar la planta alojativa, porque si hablamos de calidad turística, no podemos seguir manteniendo los hoteles que llevan 40 años, tenemos que rehabilitar. Esa es la propuesta que tenemos nosotros, un plan claro. Y sobre todo, también otra cosa que decíamos, en ese PIOF tiene que estar, lo primero que tiene que estar reflejado en ese PIOF son los servicios que le tenemos que dar a los ciudadanos. No nos podemos encontrar con temas como ha pasado en el Ayuntamiento de Tuineje, que el Gobierno de Canarias tiene dinero desde el 2016 en los presupuestos y estamos pendientes para hacer una residencia de mayores tan necesaria para la zona, no solo para el municipio de Tuineje, sino para la zona sur. Es decir, esa realidad no la podemos encontrar. Por eso, Mario, y cuando hablamos de la coordinación, de que tenemos un equipo coordinado en los ayuntamientos, cabildos, gobierno, incluso en el Estado con los dos, en el Congreso de los Diputados con las dos diputadas nacionales, es importante, pero tenemos que tener las ideas claras de lo que tenemos que planificar en ese PIOF, tener el dinero para empezar. No podemos estar años y años, aunque lo tengas reflejado en el PIOF, y después no poder realizarlo por falta de suelo. Y hablo, te decía, por ejemplo, el caso de la residencia de mayores, pero las viviendas. Es decir, el PIOF te sirve para hacer planeamiento, para darle seguridad al sector primario, las granjas, legalizar esas granjas. Por lo tanto, e incluso las inversiones que se tienen que hacer en la isla teniendo en cuenta ese planeamiento. Es decir, para nosotros es prioritario tener un PIOF, pero un PIOF que se desarrolle con inteligencia, porque no nos podemos cargar la isla, Nuria, un PIOF y un crecimiento de la isla con inteligencia y sostenible. ¿Podemos? Hay una cosa curiosa. Sí, porque claro, a mí me ha producido curiosidad que han salido temas en la Cámara de Comercio de Fuerteventura que yo que he estado el mes de campaña mío más el autonómico no salieron y hay temas, ¿no? Y además Manuel Miranda precisamente ha trabajado en eso en el Gobierno de Canarias, que es la preocupación de muchas pymes, autónomos y mujeres emprendedoras del tema de la llegada de banda ancha a todo Fuerteventura. De eso sabe bastante Manolo Miranda. Mira, nos lo sacaron un chico joven, una artesana que está exportando productos fuera, que estuvo en Madrid, y le dijimos además que precisamente en el REF se aprobó una cantidad que obliga al Estado a ayudar en el despliegue de banda ancha con partida propia para Canarias, y estuvo, ¿verdad, Manolo?, que estuviste explicando las dificultades que hemos tenido hasta ahora de la incomprensión de Madrid de las compañías, ¿no? Pero que tiene que estar resuelto. Sobre todo porque cuando tú intentas explicar el modelo insular para la extensión de banda ancha, Madrid te aplican unos criterios territoriales completamente distintos. Entonces es muy difícil hacerle ver que en el caso de Fuerteventura, cuando te exigen un tope de 200 habitantes para que tú puedas aportar subvenciones públicas a ese despliegue, ellos están pensando en pueblos de Castilla con 20, 30 habitantes. Claro, con ese modelo a ti te tienen las manos pilladas, no puedes desarrollar ese modelo de banda ancha porque está pensado para otro modelo. Ir a Madrid e intentar... Di los nombres de los sitios que estaban hablando allí. Bueno, allí nos hablaban de Agua de Bueyes, que es un pueblo del municipio de Antigua, que no puede ser ayudado para poder desarrollar la banda ancha porque tiene 200 y pico habitantes. Entonces, claro, tienes unas dificultades de concepto en lo que es Madrid a la hora de entender los despliegues de banda ancha y Canarias, que te imposibilitan que tú hagas cosas razonables en Canarias. Entonces, porque cualquier emprendedor hoy en día, cualquier negocio, Canarias tenemos una situación logística maravillosa, pero claro, tenemos que tener el acceso a banda ancha, porque estamos a 1.500 kilómetros y la gente necesita exportar, comercializar, tal. Y conocemos la realidad de esos productores, yo creo que todos le ponemos nombre y apellidos, incluso de las fusiones de algunos de ellos que están intentando sacar adelante
proyectos muy competitivos con unas condiciones a veces que llaman mucho la atención. Heroicas. Yo quería preguntarle al señor Mario Cabrera, porque quiero que deje el compromiso de alguna forma, en la medida de lo posible, porque quizá Fuerteventura ha tenido una evolución en la que las personas que hemos venido de fuera también hemos contribuido, desde luego, me refiero al aumento poblacional, y los recursos a veces han estallado porque el crecimiento poblacional era aún mayor que como para acoger a toda esta gente que hemos llegado hasta aquí. Pero del 2019 a 2023, ¿se aprobará el PIOF en Fuerteventura? Tiene que aprobarse el PIOF. Tiene que aprobarse porque, como decía Lola, es la herramienta, es nuestro modelo de desarrollo, es lo que hemos dicho abiertamente que hay que hacer, y sobre todo porque ese PIOF del 2015 es el PIOF de máximo consenso. Está hablado con todas las instituciones, con todos los colectivos sociales, culturales, económicos, ecologistas. Fue un tema de trámite lo que le faltaba, cuestión de 3-4 meses. Luego, lo que no ha sido posible es que durante esta última legislatura a ese PIOF le hayan querido poner arriba lo que no hemos debatido y no hemos consensuado. Claro que queremos un modelo de crecimiento activo, pero crecer no quiere decir que tengamos que pasar de las 100 y poco mil camas que tenemos a 150.000 camas. Eso es insostenible, eso no es inteligente. Lo que queremos es diversificar la economía, y eso te lo marca el PIOF. Dibujar sobre el mapa de la isla las infraestructuras que necesitamos, sociales, de comunicación, de puertos, de ampliación de infraestructuras como zonas francas, etcétera, etcétera. Por tanto, parar el PIOF es parar una parte importante del desarrollo económico de la isla Fuerteventura. Y ahí hay una diferencia abismal. Hay otros partidos que no quieren hablar de ello y nosotros lo hablamos abiertamente, a una sabienda, y lo dijimos hoy en la Cámara de Comercio. Dijimos, no, nosotros no estamos por ocupar el litoral de la isla Fuerteventura, nosotros estamos por renovar lo viejo y transformarlo en mayor calidad. Y siempre ponemos el mismo ejemplo. Nuestra Señora del Carmen a la entrada de Corralejo y Solana Matorral en el municipio de Pájara. Un alcalde joven y un alcalde socialista que ya parece que perdió hasta la ilusión. Las mismas herramientas administrativas del Gobierno canario, los planes de mejora y modernización turística. Corralejo, le dicen la milla de oro, es espectacular el cambio, la modernidad, cómo están los negocios, y entras a Solana Matorral. Yo no quiero hacer mala propaganda de mi isla porque la quiero mucho, pero te lo dicen los comerciantes, estaban allí y lo decían, oiga, que da pena que aquello tiene un envejecimiento y le falta movimiento. Bueno, ¿por qué en un sitio sí y en otro no? Porque Coalición Canaria nos gusta escuchar. Metemos la pata, pero sabemos rectificar cuando nos tiran de las orejas. Por tanto, este plan insular ha sufrido un retraso de 4 años de los que no somos nosotros solo los culpables. El Partido Socialista ha tenido la responsabilidad en política territorial. No han dicho nada, pero es que además no dicen qué es lo que quieren, aunque lo sabemos. Lo que quieren es otro modelo muy distinto al nuestro. Y por tanto, el PIOF tiene que estar aprobado no en esta legislatura. El PIOF tiene que estar aprobado en el primer año de esta legislatura, porque ya no admite más retraso. Bueno, también nos quedamos con una frase que decía hoy Anioramas, que descartaba la carambola para pactar con el Partido Socialista en el Congreso. No es eso. ¿No ha sido así? No. Vamos a ver, ayer se eligió la presidenta de la mesa, la vicepresidenta y el resto de miembros de la mesa. Y yo quiero decir aquí que, sin pedirlo ni el PP ni el PSOE, Coalición Canaria decidió apoyar como presidenta del Congreso a Meritxell Batet, del Partido Socialista, porque nos parece que es una mujer con experiencia parlamentaria, con capacidad de diálogo, y que viene en tiempos difíciles. Pero de vicepresidenta no apoyamos al vicepresidente del PSOE, apoyamos a Ana Pastor, del Partido Popular, que ha sido presidenta del Congreso hasta ahora y nos parecía la persona adecuada. Nosotros vamos a mantener el compromiso que adquirió Coalición Canaria con todos los ciudadanos de Canarias hace un mes, que el voto de Coalición Canaria no iba a servir para que Podemos llegara al gobierno de España con Pedro Sánchez, a un gobierno de coalición, ni tampoco para un pacto del Partido Socialista para llegar en esa investidura con un acuerdo del programa de Podemos con la abstención de los secesionistas vascos y catalanes. Lo que quiero decir es, si Pedro Sánchez consigue, como consiguió Rajoy, que la gente se olvidaba que Rajoy fue presidente gracias a que el Partido Socialista se abstuvo, después de unas segundas elecciones. Si después del lunes Ciudadanos, que tiene los diputados suficientes para bien un gobierno de coalición con el Partido Socialista o bien para abstenerse y que hubiera un gobierno socialista en minoría, sin aplicar las políticas de Podemos, sin hacer concesiones a los independentistas catalanes y vascos, Coalición Canaria se sienta con el Partido Socialista. Pero en ningún caso vamos a hacer que las políticas de Podemos gobiernen este país con el Partido Socialista.
Nosotros los canarios sabemos cuáles son esas políticas de Podemos. Nosotros no nos gustan los extremos, no nos gusta Vox y no nos gusta Podemos. No tenemos inconveniente en hablar con el PP, con el Partido Socialista, con Ciudadanos, de lo que sea. Pero desde luego lo único que le faltaba a España es que esas políticas podemitas, de subidas de impuestos salvajes, de intentar que las personas no puedan tener más de 2 viviendas, el defender a los ocupas, el volver a implantar el impuesto de sucesiones y donaciones, desde luego no lo comparte Coalición Canaria y no lo vamos a hacer. Bueno, lo que está claro, y con esto ya terminamos, es que seguramente ustedes, igual que la mayor parte de los electores de nuestra audiencia, pues estos días en las sobremesas de las comidas, de las cenas, se está hablando de política, quizá más que nunca, y de los pactómetros, que es algo que ya inventaron en otro canal de televisión y que se ha puesto muy de moda. Y es que hay una pulsión de cambio, que es lo que han llamado los medios de comunicación. Se está hablando de una fuerza progresista, algunos medios descartan a coalición, otros no, pero lo que va a hacer falta es cintura y ser flexibles. Ustedes renovarían el pacto que han mantenido de forma constante y sostenida, como apuntaba Mario? Bueno, nosotros ya hemos renovado, o sea, nosotros lo que no hacemos nunca es quedarnos al margen de lo que vemos y olfateamos que la sociedad demanda, y la sociedad está entrando en un nuevo cambio. Fuerteventura, Canarias, necesita un nuevo cambio, y eso tiene que tener un origen, y nosotros ya lo hemos hecho. Nuestras listas en estas elecciones se han cambiado en más de un 98%. Esa valentía política no la tienen otras formaciones políticas. Los más veteranos empezamos a hacer esto que nos ponemos mechas blancas y demás para disimular. Por tanto, esa juventud que tenemos en listas como la del Cabildo que lidera Lola, o que tenemos en Tuneje con Candy, o que tenemos en La Oliva con Isaí, o en Antigua con Manolo, o en Puerto Rosario con el equipo que lleva Manolo Miranda, o en Betancuria, es decir, esa apuesta es una apuesta de cambio en base a lo que la gente está demandando. Hay un cambio generacional, pero hay un cambio también de apuestas, de nuevos retos que tiene la isla Fuerteventura, y ahí lo hemos dado, ahí lo hemos dado. Por tanto, ahora lo que apelamos es a que la ciudadanía nos siga depositando su confianza, como ha hecho en otras ocasiones, para nosotros estar en esas instituciones con una mayoría estable, que nos permita dar estabilidad a las instituciones, que es donde está el éxito de poder materializar las demandas vecinales y poder seguir creciendo a Fuerteventura y seguir haciendo crecer a Canarias en la línea que sabemos hacer. Y que nuestros jóvenes se queden aquí, ¿no? También. Nosotros, las líneas rojas que Podemos es Coalición Canaria, es decisión de la Ejecutiva Nacional del partido, tanto a nivel nacional como en las instituciones. Estamos dispuestos a hablar con el PSOE, estamos dispuestos a hablar con el PP, estamos dispuestos a hablar con Ciudadanos, estamos dispuestos a hablar con candidaturas independientes, pero no estamos dispuestos a llegar a acuerdos con la extrema derecha ni con la extrema izquierda, que son Podemos y Vox. Ni siquiera con una fuerza que es segunda fuerza en Canarias, señora Oramas, como es Unidos Podemos. Claro, ni Vox ni Podemos. Tampoco ellos dicen que en ningún caso con nosotros. Porque lo que le quiero decir es, tenemos 20.000 personas canarias que han retornado a Venezuela. Ese Venezuela que fue asesorado, sus políticas, por don Pablo Iglesias, el señor Montenegro, el señor Errejón. Hicieron su carrera profesional allí. Ayer venía una amiga mía de Venezuela que vino con las nietas para quedarse aquí prácticamente con una maleta con lo puesto, y decía, cuando llegó Chávez y llegó Pablo Iglesias, Monedero, Errejón y toda la gente de Podemos España, nosotros decíamos, esto no es Cuba, Venezuela no va a pasar, esto es un país rico. Nosotros no queremos que ese tipo de gente que engaña, que dice que todo el mundo va a tener un sueldo igual al salario mínimo, trabaje o no trabaje, que todo el mundo tiene derecho a una vivienda, que cuando ocupan tu casa los cargos públicos van a defender a los ocupas, no al propietario de la casa, que creen que hay que subir los impuestos de los pequeños empresarios. Todo ese tipo de políticas que están engañando a la gente no puede traer sino pobreza a Canarias. En este momento Fuerteventura tiene el paro más bajo de toda Canarias, incluso del país, está al nivel casi del País Vasco. Partimos de un 38% de paro unos años y ahora en Fuerteventura está en el 11 y pico. Cuando la media de paro en España es el 15%. Lo que le quiero decir es ni un paso atrás en el empleo en Canarias, ni un paso atrás en el futuro y ni un paso atrás en equipos de gente joven que tiene ganas como Lola, como Manolo Miranda o como tiene Mario Cabrera con su experiencia que lo necesita esta isla. Bueno, señores, pues no sé si quieren añadir algo, tanto Manolo Miranda como Lola García. También
preguntarle si ayudó en algo los debates, el verse cara a cara con otros candidatos, conocer sus propuestas, conocer la manera de defenderlas de una forma conciliadora. Hemos visto debates muy moderados, con momentos muy poco agrios, que antiguamente pues, los debates tenían otro tono, ¿no? Ani estaba explicando lo que pasó ayer en el Congreso de los Diputados, la vergüenza que pasamos. Nosotros aquí en el debate, yo desde mi punto de vista, lo que tú dices, fue un debate con respeto, con educación, con diálogo y sobre todo poniendo las propuestas, cada uno ponía sus propuestas sobre la mesa. Y lo importante, las necesidades de las personas. La gente lo que quiere es que le solucionemos los problemas. Ese es que cuando salgamos a la calle o cuando estemos gobernando en las instituciones, le solucionemos los problemas de sanidad, los problemas de políticas sociales, los problemas de educación. Eso es lo que quiere la gente. Y eso es lo que espera de los políticos. No peleas, no insultos, no falta de respeto. Es lo que... En la misma línea. O sea, el debate... Para nosotros, para Coalición, fue muy productivo. Expusimos nuestras ideas, expusimos nuestros proyectos, contrastamos con el resto de las formaciones políticas. Creo que tenemos muy definido cuál es nuestra forma de funcionar y cuál es nuestra planificación para la isla de Fuerteventura. Ahí se expuso en ese debate y bueno, pues creo que dimos unas soluciones que creo que son muy aceptadas por parte de la ciudadanía de Fuerteventura. Y la verdad es que creo que muy bien, muy satisfecho de cómo evolucionó el debate. Todos sabemos que hubo alguna que otra salida de tono, más bien en cuanto a las formas que el fondo, pero yo creo que en general todos los candidatos actuaron de forma razonable y eso es lo importante en un debate. Bueno, desearles la mejor de las suertes, Ani Oramas, que siga viniendo a esta casa, a este canal de televisión. Tengo un compromiso, ¿eh? Sí. Hoy lo adquirí, primero con unos centros de formación que estuve, porque como sabes se va a cambiar todo el tema de acreditaciones y el tema de formación profesional. ¿Sí? Que es el reto que tiene este país, pero sobre todo Canarias. Lo que necesitamos, hay más demanda de profesionales intermedios y de formación profesional que de licenciados universitarios. El futuro del empleo no puede ser que otra vez necesitemos especialistas en electrónica, gente esteticien, formados en cocina, en tal, y que no lo podamos suministrar a Canarios y tengan que venir gente fuera, ¿no? A buscarlo. Teniendo gente en el paro. Teniendo gente en el paro. Y entonces me interesó mucho lo que me dijeron los monitores y los responsables de los cursos de formación. Me impresionó mucho que la mayoría fueran mujeres de todas las edades, y eso te da una esperanza, ¿no? Que haya en un curso chicas de 19 años con mujeres de 50, algunas con pocos estudios, pero que tengan ahora el coraje de decir, pues me voy a formar para tener una oportunidad de empleo mejor, ¿no? Maravilloso. Por lo tanto, volverá a Fuerteventura. Sí, he quedado que en septiembre y octubre tenemos una nueva reunión con la Cámara de Comercio. Sí. Para intentar adaptar la nueva ley de contratos del Estado, que excluye a las pequeñas y medianas empresas de muchos concursos públicos de suministro a lo que es la realidad insular. Por otro lado, también para el tema de puertos del Estado y con todos los centros de formación profesional de la isla. Y también tuve un compromiso en su momento, en la otra visita, con centros especiales de empleo, ¿no? Para todo el tema de integración laboral de discapacidad, en la que estoy muy implicada a nivel nacional. Y entonces hemos quedado que si efectivamente hay legislatura y hay gobierno y no se repiten las elecciones, pues vendré en septiembre, pues seguramente 3 o 4 días para poder preparar esa agenda de trabajo para esta nueva legislatura. Sumamos a su agenda un compromiso y es pasar también por esta televisión, la televisión de Fuerteventura. Esperamos de verdad que no haya unas terceras elecciones. Bueno, yo creo que aquí estamos de acuerdo en estos tiempos de ascenso. Tú como periodista, Nuria, yo como medio de comunicación, ustedes como políticos y nuestra audiencia, desde luego, como ciudadanos que soportan desde luego toda esta programación con bastante masa crítica y cada vez más cultura política, cosa que es muy bueno para el progreso de cualquier pueblo. Mario Cabrera, suerte, Lola García, mucha suerte, Manolo Miranda, suerte, y Ani Oramas a seguir en esta misma senda. Mucho trabajo. Buenas tardes. Gracias. Muchas gracias.